Excelente día para todo programador. Previamente vimos una aplicación que heredaba de Frame, una pequeñísima aplicación rumbo a hacer interfaces gráficas, que se podía levantar esta interfaz gráfica y platicamos acerca de este código fuente. Los detalles acerca de cada una de estas líneas de código fuente lo platicamos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de constructor por defecto que hace nada. El tema de constructores ya lo habíamos visto en lenguaje C++ y ahora lo vamos a ver en Java. Hoy es domingo 7 de noviembre de 2021. Yo soy Luis Alberto Muñoz y comenzamos. Aquí, ¿qué tenemos? El video previo, ¿verdad? Aquí estaríamos viendo ahora el pequeño avance. Fíjate qué pequeño avance le acabo de poner. De esto a esto. ¿Notas la diferencia? Un constructor en Java. Este constructor le estamos especificando, si te fijas, el nombre de la clase MiFrame. Si la clase MiFrame es esta, la que hereda de Frame, y yo tengo un método que tiene el mismo nombre que la clase, lo vimos en C++ también, pues entonces estoy hablando del método constructor. Igual que los demás métodos getters y setters que tú conoces, hay que ponerle un modo de acceso al constructor. En este caso lo necesitamos como público a ese constructor para que sea posible que desde el main se pueda crear a este objeto, a esta clase frame. En el video anterior vimos que podíamos crear esa mirroñita de ventana sin especificar ningún constructor, y resulta que si tú no especificas el método constructor, como lo hicimos acá, no especificamos el método constructor, pues el compilador de Java asume que tú optaste por este constructor. El constructor por defecto, que es público, recibe 0 parámetros y si te fijas hace nada. Entonces, este comportamiento de este programa que tenemos en esta ocasión va a ser exactamente el mismo que vimos en el video anterior. Es una mirruñita que no tiene título de ventana, no tiene nada aquí, no se puede cerrar, y que esta es la única manera de cerrarla. Este constructor, entonces, es el constructor por defecto. Tú podrías heredar de una clase, y entonces al heredar de una clase, pues si tú no escribes, como en el caso del video anterior, el constructor, pues el compilador de Java pues asume que tú optaste por este constructor por defecto. Aguas con eso de optar por el constructor por defecto, no es nada más así de sencillo. Si esto funciona exactamente como en el video anterior, es porque curiosamente la clase frame, que le podemos aquí dar control clic para ver su especificación de la clase frame, tiene esta clase frame un constructor especificado que recibiría 0 parámetros, y como existe ese constructor con 0 parámetros, pues entonces mi constructor que yo estoy especificando con 0 parámetros y haciendo nada, esto es un código complejo. Si te fijas, aquí está el constructor de la clase frame, public frame, ¿sí? En algún otro video te platicaré acerca de excepciones y en C++, en Java, en algún otro video te platico de eso. Entonces, como yo estoy heredando de la clase frame, pues entonces estaríamos recurriendo a ejecutar el constructor de mi clase padre. Aquí por defecto se estaría invocando el constructor de la clase padre, que recibe 0 parámetros, ¿sí? Aquí tiene algo diferente de hacer nada, el padre, la clase frame, y pues este constructor funciona y mi programa puede tener su interfaz gráfica y todo eso. Recordamos para qué es el constructor. El constructor se supone, su comportamiento es inicializar todo lo que se necesita para que ese objeto esté listo para funcionar ante el mundo. Aquí, si te fijas, le estoy anulando la instrucción aquí de setVisible. Aquí me está saliendo un warning porque no estoy usando al objeto. ¿Para qué creo una variable si no estoy usando a la variable, verdad? Ese es el warning que me está saliendo aquí. Y si yo le doy clic derecho Run as Java Application,
Pues si te fijas, inicia y termina. Aquí viste el botón rojo que se encendió y se apagó. Inicia y termina. ¿Por qué terminó? ¿Y por qué sí se quedaba encendida cuando teníamos a la clase frame aquí siendo colocada una ventana? ¿Por qué se queda encendido? Pues porque si yo tengo una ventana que está visible con respecto a la aplicación, para Java, si está al menos una ventana visible, entonces este programa no puede terminar su ejecución. Se supone que terminaría su ejecución cuando terminara todas las instrucciones de main. Yo pedí aquí en el main que se creara el frame, pedí que se hiciera visible la ventana y aquí se acabó. En lenguaje Java, siempre que haya una ventana abierta, pues entonces el programa sigue vivo, sigue ejecutándose la aplicación Java. En otro lenguaje, C#, te platico, si tú no pones las instrucciones necesarias para que se detenga el main, pues es posible que se termine la aplicación. Aunque se haya abierto la ventana, pues se va a cerrar porque se terminó el main. Diferentes lenguajes de programación tienen sus diferentes detalles de implementación. Ya veremos en algún momento, ya los verás en algún momento, ejemplos con C#. Entonces, aquí la aplicación sigue activa porque tengo una ventana visible. Si yo aquí estoy pidiendo que la ventana sea visible y yo luego dijera un false, aquí en el set visible le pasará un false, pues se hace visible en algún momento y luego le estoy diciendo pues hazte invisible, pues se va a ver y luego ya no se va a ver. Y en esto de que ya no se va a ver, pues esa ventana lógicamente todavía está existiendo para la aplicación Java. Ya no es visible, tú puedes ocultar en algún momento una ventana, tú puedes ocultarla a esa ventana y decir que no fuera visible, pero resulta que es la ventana principal. Tú puedes hacer no visible una ventana, ya veremos cómo levantar otras ventanas, pero pues aquí esta ventana pues le estoy diciendo pues hazte no visible, pero pues ¿cómo me pides que me haga no visible si soy la única ventana que está activa? Si fuera una ventana secundaria, una ventana que hubiera sido abierta por otra ventana de esta aplicación, ya lo veremos en otro video, pues entonces simplemente se haría no visible, ya verás ese ejemplo, pero aquí es la única ventana y eso de hacer no visible a la única ventana pues deja lógicamente a la aplicación pues sin nada que hacer. Entonces aquí pues de momento este set visible no está teniendo ese efecto de ocultarla, ¿sí? Y si yo en este caso, en esta instrucción, en lugar de ponerla aquí y habláramos del constructor que hiciera algo, que no estuviera haciendo nada, pues si te fijas, aquí me sigue marcando un warning porque estoy creando una variable que no le estoy invocando ningún método. Y luego aquí creo la aplicación. Aquí estoy haciendo una barbaridad. Nada más corté y pegué el código fuente. El método setVisible es un método que yo heredo de la clase frame. Y entonces, si yo estoy dentro del contexto de una clase que es la mi frame y estoy heredando de frame, pues el método setVisible lo tengo accesible desde mí mismo, ¿sí? Entonces, aquí lo corremos y si te fijas tiene el mismo comportamiento, ¿verdad? Como parte de las instrucciones del constructor es hacer visible a la ventana y entonces esta ventana pues ya está visible. Eso fue parte de las instrucciones. Tú podrías decidir que cuando se crea una ventana se haga visible o podrías nada más configurar que la ventana estuviera lista y alguien más, en este caso el main, era el encargado de hacerla visible a la ventana. ¿Sí? Entonces, si te fijas aquí, el que decidas de ponerle dentro del constructor, que decidas especificar para el constructor, pues sería quizás ponerle un tamaño, un largo, un ancho, ya lo veremos, quizás ponerle botoncitos, campos de texto, áreas de texto, ya lo veremos. Y entonces, pues esto del comportamiento del constructor, también para hablar acerca de constructores, ¿qué tal si yo pusiera como privado el constructor?
Si yo digo que el constructor fuera privado, hemos visto métodos privados, pues el main no puede ejecutar el constructor porque no lo ve. Si te fijas, dice el constructor de mi frame no es visible. Entonces, ese constructor tiene que ser público para que entonces se pueda mandar invocar, que sea visible desde fuera de la clase. ¿Sí? Acuérdate que los métodos privados solamente son visibles para los métodos que estuvieran escritos dentro de la clase. Lo platicamos en C++. Y entonces, aquí sería de momento la plática hasta donde estaríamos llegando en este momento. Gracias por estar allí y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.